En el día, en el día del nacimiento de San José María, celebramos su misa votiva y la ofrecemos por las siguientes intenciones. Por Connie, por María Dolores de la Rosa, por las familias Ángel de la Rosa, López de la Rosa y Morales, por la salud de Marta Franco, Margarita, Ana Ovidia, Pablo Domínguez y Roberto Orozco, y finalmente por el eterno descanso de las almas de Arcadio Guerra, José Ángel Parra, Lili Pinel, Marta Elba González, Carmen Ponce de León, todos los fieles difuntos cuyas cenizas reposan en las criptas de esta iglesia, y por las benditas ánimas del purgatorio. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Les daré pastores conforme a mi corazón, que los apacentarán con ciencia y prudencia. Hermanos, reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que ha suscitado en la Iglesia a San José María, sacerdote, para proclamar la vocación universal a la santidad y al apostolado, concédenos, por su intercesión y su ejemplo, que en el ejercicio del trabajo ordinario nos configuremos a tu Hijo Jesucristo y sirvamos con ardiente amor a la obra de la redención. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado ninguna hierba, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo, pero su manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con la arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así, el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Palabra de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Alaben al Señor todas las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Alaben al Señor todas las naciones. Pídeme y te daré las naciones como herencia y como propiedad los confines de la tierra. Los quebrarás con un cetro de hierro, los destrozarás con un vaso de arcilla.
Por eso, reyes, sean prudentes, aprendan a gobernar de la tierra, sirvan al Señor con temor, temblando, rindan homenaje. No sea que se irrite y vaya a la ruina, porque se inflama de pronto su ira. Dichoso el que se refugia en él. Aleluya, aleluya. Síganme, y yo los haré pescadores de hombres, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde ahí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado toda la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Con una profunda alegría celebramos hoy, aquí en esta iglesia, el día en que San José María vio la luz de la vida. Hace 122 años, don José María venía al mundo con un plan concreto que Dios le habría de descubrir a la vuelta del tiempo. Para todos los que somos del Opus Dei y para quienes participan de la labor, ustedes de alguna manera participan de esa labor viniendo a misa, le podemos pedir al Señor hoy, el día en que San José María vio la luz, que nosotros también seamos capaces de ver siempre la luz, para cumplir la voluntad de Dios. Porque eso fue lo que hizo San José María. Trató de cumplir siempre la voluntad de Dios. En su vida Dios le fue haciendo ver, conforme fue avanzando, lo que quería de él. Siendo un muchacho joven, valiéndose Dios de un hecho aparentemente intrascendente, vivía en un pueblo y en un día que cayó una nevada, vio las huellas de unos pies descalzos sobre la nieve. Y de eso se valió Dios para removerlo, porque los pies descalzos eran de un hombre que se había entregado a Dios. Y él se plantea: ¿yo qué puedo hacer para corresponder al amor de Dios? Y a partir de ese momento intensifica su vida de piedad, su mortificación, el acudir diariamente a misa. Y aunque tenía otros planes en la vida, Dios le hace ver que le conviene hacerse sacerdote, no porque quisiera ser sacerdote, sino para estar más disponible para cumplir la voluntad de Dios. Y entra al seminario
en Zaragoza y se ordena sacerdote. Dios lo impulsa a querer prepararse más y se traslada a Madrid con el permiso de su obispo para estudiar un doctorado en Derecho Canónico, porque piensa que con eso puede también servir mejor a Dios. Y estando en Madrid, el 2 de octubre de 1928, con solo 26 años, Dios le hace ver lo que quiere de él, que funde el Opus Dei, sin saber todavía que así debía de llamarse lo que él tenía en el corazón y en la cabeza. Y a partir de ese momento se dedica a difundir el mensaje. ¿Qué mensaje? Un mensaje que intenta estar representado en el retablo de la Iglesia. La búsqueda de la santidad a través de la vida ordinaria. El núcleo del mensaje del Opus Dei es la santificación en medio del mundo. En un tiempo en el cual la gente pensaba que para santificarse, que para estar metidos en Dios había que apartarse del mundo, o cuando mucho hacerse sacerdote, el vivir una vida normal, como la que viven ustedes, con sus obligaciones, con sus compromisos, con su participación en la vida, con su deseo de influir, de cambiar. Eso es la materia prima de su santificación. Y San José María, con las luces que Dios le daba, fue ilustrando lo que quería decir eso, porque la idea está clara. O sea, uno puede entender lo que significa santificarse en medio del mundo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se come eso? Hay que saber intercalar una vida profunda de piedad. Piedad, piadosos, gente que reza como ustedes y que después sabe aplicar las virtudes en su vida ordinaria. Porque si no se establecería como una dicotomía, una esquizofrenia. Por una parte una vida de piedad y por la otra la vida normal y corriente, con sus penas y con sus alegrías, pero al margen de Dios. Hay que saber integrarlo. ¿Por qué? Porque si la mayor parte del día nos la pasamos en la vida ordinaria e incluso trabajando, ¿dónde vamos a poner en práctica las virtudes? En el trabajo. Y es donde se pone en práctica la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Con una luz también muy especial que San José María descubrió, que Dios se le hizo ver, el sentirse hijos de Dios. Hemos repetido como salmo el Salmo 2, que es el salmo de la filiación divina. Todos somos hijos de Dios. Y eso es lo que nos tiene que dar una enorme confianza y una enorme seguridad. No somos gente arrojada al mundo para más o menos tratar de portarnos bien. Somos hijos de Dios y tenemos la dignidad de hijos de Dios. Y la tierra es nuestra porque es de Dios. Todo es nuestro porque es de Dios. Y nosotros somos sus hijos. Somos sus herederos naturales. Ahora tenemos que ganarlo y tenemos que influir. Y aquí está entonces la escena del Evangelio de los pescadores. Tenemos que ser pescadores. Y esa es otra idea fundamental. No se trata simplemente de buscar la santidad, sino de difundir el mensaje del amor de Dios en el mundo, pescando gente para llevarla al Señor, como los apóstoles. Por eso en la parte arriba del retablo están los apóstoles, que son las columnas fundamentales de la Iglesia. Cada uno en su nivel puede y debe ser un apóstol, sin tener el título de apóstol, simplemente porque es hijo de Dios, porque está bautizado. Y con eso se va logrando, que es otra frase de San José María, que cada uno en su casa tenga un hogar luminoso y alegre. Un hogar luminoso y alegre. No un lugar oscuro, no un lugar tenebroso, no un lugar de estridencias o de gritos. Un hogar donde hay luz, donde hay calor, donde hay cariño. Y con eso se va desprendiendo en todas partes lo que también San Pablo dice y San José María se fijó, el buen olor de Cristo. Un aroma que se despide al mundo, un aroma de bienhechura, un aroma
de santidad. Y eso es lo que hace falta. Al final de la misa, me he alargado un poquito, somos gente que trabaja, no podemos alargarnos mucho. Al final de la misa veneraremos la reliquia de San José María. Es una reliquia. En las reliquias hay distintos grados. Puede ser un objeto que tocó un santo, eso se llaman reliquias de segundo grado. Pero una reliquia de primer grado es de su cuerpo. Esta reliquia está tomada de sus huesos, de sus dientes. Es de primer grado. Hoy le podemos pedir cada uno al Señor, a través de la intercesión de San José María, que nos ayude a ilusionarnos locamente con la santidad, con la ilusión de cambiar este mundo nuestro. Es una aventura verdaderamente apasionante. Y como siempre, también otra insistencia de San José María, de la mano de nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Digamos confiadamente, te lo pedimos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que el Espíritu Santo la conserve en la unidad y la fortaleza de la fe, de modo que el conocimiento y el amor de Cristo se extiendan cada vez más por toda la tierra, roguemos al Señor. Por el Papa Francisco, para que su ministerio al servicio de los cristianos y de todos los hombres esté siempre lleno de sabiduría, la consolación y la fortaleza del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Por el obispo de nuestra arquidiócesis, Cardenal José Francisco Robles, y sus obispos auxiliares, y para que la iluminada por el Espíritu de la sabiduría sean testimonio de la palabra de verdad y de vida, y se empeñen en la difusión del reino de Dios, roguemos al Señor. Por el prelado del Opus Dei, Monseñor Fernando Ocariz, para que el Señor escuche misericordiosamente sus fervientes súplicas para el bien de la Iglesia y de todas las almas, roguemos al Señor. Por los fieles del Opus Dei y todos los cristianos, para que sepan transformar todos los momentos y circunstancias de su vida en ocasión de amar al Señor y de servir con alegría y con sencillez a la Iglesia, al Romano Pontífice y a las almas, roguemos al Señor. Por todos los que están atribulados por la enfermedad, la soledad u otros padecimientos, para que reciban alivio en sus necesidades materiales y espirituales y sean fortalecidos por la gracia de Dios, roguemos al Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que nos tu generosidad, y ahora te presentamos. Que será para nosotros pan de vida.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que hicimos tu generosidad y ahora te presentamos. Que será para nosotros bebida de salvación. Espíritu, visitatis et divino benedimus. Logito te meta peccatum meum da me. Oren, hermanos, para que este sacrificio medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Padre Santo, estos dones que te ofrecemos en la conmemoración de San José María, para que por el sacrificio de Cristo ofrecido en el ara de la cruz, que se hace presente en el sacramento, quiera santificar todas nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro Rey y Salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la conmemoración de San José María Presbítero, para animarnos con el ejemplo de su vida, inspirarnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan todos un sacrificio sin manchas, donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el ministerio estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, los admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce a la víctima por cuya inmolación quisiste volvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San José María y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y en la caridad de tu Iglesia perenne en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo José Francisco y sus obispos auxiliares, a orden episcopal, los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende sus súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino. Nos esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria.
Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Bendito sea Dios.
Glorificamus Domini, puramente capiamus la muerte per la fine de Jesu medio sempiterno. Corpus Domicus. Oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido en la celebración de San José María, fortalezcan en nosotros el espíritu de hijos adoptivos, para que fielmente unidos a tu voluntad, recorramos con alegría el camino de la santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Dame el paño. Vamos a proceder entonces ahora a la veneración de la reliquia, los que todavía dispongan de un ratito. Por los méritos y la intercesión de San José María, les conceda el Señor la alegría y la paz. Amén.